El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días, el Papa Francisco, en una homilía allí en Castel Gandolfo, sostuvo que le dan miedo a aquellos cristianos que son como las aguas mansas, que no se mueven. Aquellos cristianos que, como le ocurre a las aguas que están retenidas, se pudren porque les falta movimiento. Algunos siguen a Jesús y únicamente desean de Dios el consuelo y la esperanza que Él nos da. Pero sin embargo, no quieren amarle con todo el corazón. Ser cristiano significa creer en Jesús, disfrutar de su amor, pero también imitar su forma de vivir. El cristiano tiene que sentirse llamado a imitar a Jesús, amando a los que pasan a su lado. Por eso, junto con el pecado de la Iglesia, que existe, porque nosotros somos hombres y tenemos pecado, no somos santos todavía ni perfectos, deseamos que el Señor transforme nuestro corazón, pero de camino hacia la santidad tenemos que ir con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo perfeccionándonos. Y por lo tanto nuestra Madre, que es la Iglesia, donde cabemos todos nosotros, es santa porque está alentada por el Espíritu Santo, pero también es pecadora porque en ella estamos nosotros. Junto con el pecado de los hombres, en la Iglesia hay multitud de ejemplos de martirio y de santidad. Y no hace falta irnos muy lejos, no hace falta retrotraerte al siglo I, II o III. Aquí y ahora lo hay. Cuando tuvo lugar la Guerra Civil Española, la persecución republicana, ¿cuántos mártires fueron asesinados? Hace unos meses se pasó una película rodada aquí en España que hablaba de los mártires de Barbastro. Esos jóvenes todavía no eran ni siquiera sacerdotes, se estaban preparando para ser religiosos y sacerdotes, que prefirieron entregar su vida antes que negar a Dios. Cristo ha venido a traer fuego en la tierra, pero si nosotros seguimos a un Dios de paz, efectivamente, Cristo ha venido a traer el fuego de su amor, que llene nuestros corazones del deseo de crear un mundo más justo y un mundo mejor, amando a los que pasan a nuestro lado. Pero ese mundo que Dios nos pide que empecemos ya a instaurarlo aquí en la tierra, no se puede hacer si no se hace con entrega y con sacrificio. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que tener presente que nuestro modelo es Cristo, que murió en la cruz, es el crucificado. ¿Por qué se entrega Cristo en la cruz? Porque siente dentro de su corazón el deseo, el anhelo, el fuego de salvar a los hombres. ¿Por qué tantos y tantos cristianos se entregan a servir a los demás? Es que no desean vivir cómodamente en sus casas. Es que el religioso o la religiosa que entrega su vida y se marcha al país de misión para ayudar a que la sociedad progrese, no vivía cómodamente en su casa o en su convento. Sí vivía cómodamente, pero el fuego del amor de Dios movió su corazón para que lo entregara todo, con tal de llevar la esperanza, el consuelo y el amor de Dios al corazón de aquellos hombres que todavía no conocían a Cristo. Jesús se entrega
para salvarnos, porque siente dentro de sí el fuego del amor y la necesidad de redimir a los hombres. Y nosotros tenemos que imitar a Cristo. Y en la Iglesia hay muchísimos testimonios de esa entrega, de ese sacrificio, de esos cristianos que, guiados por el Espíritu Santo, sintieron la llamada de Dios y se dejaron convencer y guiar por Él. No hace muchos años, el Padre Santiago escribió un libro sobre el martirio de un marista que él conoció siendo estudiante joven y que entregó su vida en Ruanda, en la lucha, la persecución entre los Tutsis y los Hutus. Allí este marista se quedó en el país donde todos ya se habían marchado y solo permanecieron los religiosos para ser testigo de lo que estaba ocurriendo. Y fue testigo entregando su vida. Fue testigo de la masacre horrorosa que estaban llevando unos contra otros y pagó por eso el precio de su sangre muriendo allí. Cada uno de nosotros, queridos amigos, tiene que sentirse llamado al martirio. Para algunos eso es excesivo. Habrá muchos que digan, si yo solo vengo para encontrar paz, yo no quiero que Dios me complique la vida. Cristo te ofrece la vida verdadera. Y la vida verdadera es la vida del amor. Y cuando quieres salvar tu vida, protegiéndote, no deseando morir a tus pasiones, estás muriéndote. Mientras que cuando entregas tu vida, cuando te fías de Dios, cuando porque crees en Él, mueres a todo aquello que no es de Dios y que es malo en ti, entonces encuentras la vida plena y la vida verdadera. La felicidad se encuentra amando, imitando a Dios nuestro Señor. Deja que el Señor prenda tu corazón de su amor y ya verás cómo tu vida cambia. Deja que el Señor guíe tus pasos, te complicará la vida, te hará perdonar a aquel que pasa a tu lado y te ha hecho daño, te hará ser más generoso con los que están necesitados, te llamará a compartir tu vida y no solo a dar tu dinero, sino también tu propia existencia, pero te aseguro que te recompensará, porque aquel que entrega su vida por Él, la encuentra. Cristo necesita testigos, necesita cristianos convencidos. Como decía el Papa Francisco, no necesita cristianos que no se muevan, no necesita cristianos timoratos, necesita cristianos que salgan de la tibieza, cristianos que no tengan miedo a levantarse cuando han caído, cristianos que se fíen de Dios y crean en la gracia y por eso le digan, Señor, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Lo peor del cristiano es vivir en la tibieza. Lo peor del cristiano es decir, sí, creo en Jesús, pero no quiero amar como Él me pide porque me exige mucho sacrificio. Necio, solo Cristo es el Salvador, solo Jesús es el camino que nos lleva a la vida verdadera. Y cuando uno recorre el camino de Jesús, experimenta ya aquí en la tierra la paz y la felicidad que Cristo le promete. Todos sabemos que es así, porque cuando amamos a los demás, cuando en lugar de tener rencor perdonamos, experimentamos la libertad verdadera en nuestro corazón, experimentamos la verdadera alegría de aquel que se ha dado para ayudar a los demás. ¿Por qué, por tanto, no dejarnos guiar por Jesús? Vence tu miedo y tu temor. Pídele al Señor que te haga santo. Pídele al Señor que mueva tu corazón para seguir su ejemplo, para amar a los demás, para ser fuego en esta tierra, para sembrar de amor, de justicia y de paz el mundo que te rodea. Cristo necesita colaboradores. Y hoy cada uno de nosotros tiene que sentirse llamado a seguir a Jesús, pero de esta manera, a seguir a Jesús saliendo de la tibieza. ¿Y cómo se hace eso? En primer lugar, teniendo una intensa vida de piedad. Vida de piedad no significa ser un beato, no significa rezarte todos los días 20 rosarios y estar todo el día en la iglesia. ¿Es que Dios te ha llamado a la vida monacal? No, si eres padre o madre de familia, si eres un joven que está en la universidad, Dios no te llama,
mejor sí, pero Dios no te llama por regla general a la vida monacal. Pero eso no quita para que no tengas un ratito de intimidad con Dios todos los días. Eso no quita para que todos los días des gracias a Dios por todos los dones que tienes. Eso no quita para que, si puedes, vengas a hacer una visita, o si puedes ir a misa algún día entre semana, lo hagas. Tenemos que tener intimidad con Dios. Y Dios es, para muchos cristianos, el gran desconocido. Es el Dios de la misa dominical y nada más. ¿De verdad tú sigues a Jesús? ¿De verdad tú amas a Dios? ¿O solo le amas la media hora o 3/4 de hora de la misa dominical? Intimidad con Dios, es decir, tener con Él una relación frecuente, de todos los días, porque necesitamos encontrarnos con aquel que sale a nuestro encuentro para salvarnos. Oración y práctica religiosa. Primer punto. Segundo punto, junto con la oración y la práctica religiosa, tengo que intentar amar a los que pasan a mi lado. No basta decir, Señor, quiero ser santo. Tienes que buscar la santidad amando a Cristo que pasa a tu lado. A ese Jesús que está en la persona de tu mujer, o de tu marido, o de tus hijos, o de tus compañeros de trabajo, o de ese con el que te cruzas y necesita una palabra de aliento o una palabra de consuelo. Ama. De esa manera llevaremos el fuego del amor a los que pasan a nuestro lado. Practica la caridad y la misericordia con aquellos que están a tu lado. En tercer lugar, aprende a pedir perdón. En la vida nos cruzamos con muchas personas y en muchos momentos de nuestra vida chocamos. Aprender a pedir perdón, aprender a acudir al confesionario sin miedo para encontrarnos con Jesús que nos libera de la opresión del pecado, para encontrarnos con Cristo que nos consuela. Oración e intimidad con Jesús, práctica de la caridad, pedir perdón a las personas con las que he rozado, pedir perdón a Dios para que Él consuele mi debilidad y me ayude a levantarme. Y en cuarto lugar, confiar en la gracia de Dios. El cristiano sabe que sus fuerzas no son las fuerzas humanas que tenemos, que nuestras fuerzas es la gracia de Dios que mueve nuestro corazón y que nos hace temblar ante el miedo, temblar ante la tentación, sentir que cuando vamos a entregar nuestra vida nos tiemblan las rodillas, pero el Señor nos sostiene. Pedirle al Señor que con su gracia nos sostenga para no caer en la tentación, para ser mártires espirituales, en el sentido de preferir morir a nuestras pasiones antes que claudicar ante la tentación y por lo tanto ser infieles a Dios nuestro Señor. 4 pasos para vivir el amor de Dios y para ser fuego del Señor en medio de este mundo. La Iglesia, mejor dicho, el mundo necesita una Iglesia apasionada, enamorada de Cristo, que se deje llevar por el Espíritu Santo para incendiar nuestro mundo con el fuego del amor, no el fuego de la división, sino el fuego de la esperanza. Vosotros habéis conocido a Cristo y no podéis querer seguir a Jesús y sin embargo vivir en la tibieza. No podemos ser cristianos de aguas mansas. Tenemos que ser cristianos que sientan el fuego del amor en su corazón, cristianos que no tengan temor a darle todo a Cristo y no mirar tanto nuestras miserias ni nuestros pecados. Cristo te los perdona. Mirad el amor que tenemos que sembrar. Mirad la necesidad de la sociedad que hay a nuestro lado y que, aunque no lo quiera reconocer, necesita del consuelo, de la paz y de la esperanza de Dios nuestro Señor. ¿Podrá contar Cristo con vosotros? ¿O le vais a decir, no me compliques la vida, necesito paz y tranquilidad? El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por el Evangelio la salvará. Vosotros tenéis que decidir. Os habéis encontrado con Cristo y no podéis vivir en la tibieza. Entregarle todo vuestro corazón y Él, con su gracia, hará el resto.
Que el Señor os bendiga.